Hola nuevamente a su canal Peralzate. El día de hoy vamos a tratar un tema que será de mucho interés para aquellos que están pensando en estudiar un programa o una carrera como la administración de empresas. Antes de iniciar con el tema, quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal, los que comparten el contenido y los que le han dado me gusta a ese mismo contenido. Con su apoyo podemos seguir generando este tipo de iniciativas, llevando hasta ustedes un contenido de calidad que estoy seguro les va a servir muchísimo para su crecimiento profesional, personal o para utilizarlo en sus emprendimientos, en sus empresas. Así que empecemos. Antes de comenzar a introducirnos en la respuesta de por qué o para qué estudiar administración de empresas, quiero dejar claridad en que lo que les voy a compartir es una percepción muy personal, pero pues es una percepción que he ido construyendo con mi experiencia como administrador de empresas y también con mi experiencia como docente, como profesor universitario. Evidentemente pues habrán cosas que no abordaré en este video, que no contaremos, pero pues dejaré la ventana abierta para generar más debate, más reflexión, más interrogantes. Y pues quisiera, antes de responder, también contarles un poco de cómo terminé yo estudiando administración de empresas. Bueno, tenía yo alrededor de 21 años, más o menos, 21 años, y venía en un bus de viaje, iba hacia mi tierra natal. Por lo general en los buses yo suelo quedarme dormido porque me mareo y entonces trato como de mantener mi cuerpo en un estado de reposo, entonces pues termino durmiéndome en los viajes. Casualmente en ese viaje no concilié el sueño y se me sentó al lado el pasajero que era mi compañero en el puesto. Era un señor aproximadamente pensaría yo como de 40 años más o menos. Empezó a ponerme conversa, a hablarme sobre los negocios que estaba haciendo, sobre las empresas que había realizado, constituido pues a lo largo de su vida. Nunca supe por qué él empezó a contarme de eso de la nada, empezó a contarme cosas y me empezó a contar sobre eso y empezó a hacerme preguntas. Nada pues personal, me preguntaba más sobre mi percepción, por ejemplo, qué pensaba yo sobre la creación de empresa, que si era bueno emprender o era mejor eh, estar en una empresa como empleado. Yo estaba como, bien les digo, muy joven de 21 años y pues lo que yo le respondí a él realmente no fue mucho. Sí recuerdo que le conté que recién había eh, quebrado en dos intentos de generar empresa, que pues en otro momento les contaré, pero hasta ese momento pues había generado dos intentos de emprendimiento y no habían funcionado como yo quería. Él siguió conversándome eh, y hubo una cosa que sí, dos cosas realmente que me dejaron pensando mucho. La primera fue que me empezó a decir eh, que debemos seguir aprendiendo durante toda la vida. Si tenemos la oportunidad de estudiar, hay que aprovecharla, porque eso nos hace no solo mejores desde el punto de vista técnico, sino que también nos permite evolucionar como personas. Eso recuerdo que por mucho tiempo lo he tenido en mi mente y me he dado cuenta que tenía toda la razón. Y me recomendó, recuerdo, un libro. Me dijo, léetelo, no, con la intención de decirte pues que tienes que volverte rico ni nada. Pero este libro puede cambiar un poco tu percepción sobre la vida. Llegué pues a mi tierra natal. El señor como que seguía pues para otra ciudad
Yo busqué el libro eh, para comprarlo, lo compré, me interesó mucho, me lo leí, pero mientras lo leía recordaba mucho a mi papá, porque desde que yo tenía uso de razón, mi papá fue comerciante, tuvo negocios, en fin, y creo que él me fue generando esa inquietud, ese querer tener mi propia empresa, tener mis propias cosas, gracias a lo que yo veía en él. Entonces, mientras leía el libro, recordaba mucho lo, lo que veía en mi papá, lo que él en cierta medida, de manera inconsciente, me impulsaba a hacer. Bueno, eh, yo hasta ese momento no tenía ninguna profesión, había estudiado así una técnica en sistema, recuerdo, y con eso, digamos que me buscaba el sustento para mí, para los que en ese momento pues dependían un poco de los recursos que lograba conseguir. Y me inquieté mucho por el hecho de, bueno, y si quiero entonces emprender, si quiero tener una empresa, lo más lógico sería entonces estudiar algo que tenga que ver con eso. ¿Sí? Entonces, revisé mucho, vi la opción de estudiar contaduría pública, de estudiar administración de empresas, administración financiera, bueno, habían varias opciones. De todas las opciones, pues le apunté a una. Dije, bueno, voy a intentar con esta. Me parece que aborda mucho, muchas de las cosas que yo quiero, muchas de las cosas que me estoy pensando en este momento. Cabe señalar que hasta ese momento la carrera a la que yo le había estado apuntando era ingeniería de sistemas. Me veía en esa carrera, pero bueno, a veces la vida nos cambia un poco y bueno, la decisión cambió y me presenté a estudiar la administración de empresas. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con la pregunta de para qué o por qué estudiar administración de empresas? Bueno, como les dije al principio, la respuesta que les voy a compartir es una percepción muy personal, eh, pero bueno, parte de todo este conjunto de situaciones que les he venido contando, porque desde ahí empezaron a surgir pues muchos interrogantes para mí. El primer interrogante que surgió para mí fue, bueno, ¿será que con la administración de empresas yo lograré tener los ingresos suficientes? ¿Lograré tener una empresa propia, una empresa rentable? Empecé a hacerme muchos interrogantes desde el principio. Y esos interrogantes intenté irlos respondiendo a medida que iba avanzando en la carrera. Lo primero que me di cuenta es que estudiar administración no te hará millonario. Parece absurdo que lo diga de pronto así, pero con los años me he dado cuenta que hay un estereotipo muy marcado para los que estudiamos administración o los que somos administradores de empresa o estudiamos una carrera afín a esa, contaduría pública y similares. Y es que las personas piensan que porque somos administradores de empresas deberíamos ser millonarios, deberíamos tener mucho dinero. Y no es así. Esa no es la realidad. Y me di cuenta, pues, ya ejerciendo la carrera, me di cuenta siendo profesor, me di cuenta que la administración de empresas te permite desarrollar unas habilidades, te permite abrir un poco tu mente, tu campo de análisis y ver a la organización de una manera mucho más general. Los invito a ver un video dentro del canal en el que definimos qué es la administración y pues allá podemos responder pues interrogantes que están más relacionados con la definición, con el concepto en sí. Pero trayendo un poco de esas definiciones, desde mi percepción, ¿cómo veo yo la administración? Hombre, la administración es un conjunto de procesos. ¿Sí? Esos procesos ya han sido teorizados, han sido probados por muchos especialistas.
Con esos procesos, lo que nosotros como administradores hacemos es usar adecuadamente los recursos que tenemos a nuestra disposición, recursos que terminan siendo limitados. Y las habilidades que desarrollamos como administradores pues nos llevan a que esos recursos se puedan utilizar de manera eficiente y eficaz. ¿Sí? Esa es como la labor principal, fundamental, que deberían desempeñar todos los administradores. ¿Sí? Usar adecuadamente los recursos organizacionales a través de los procesos administrativos. Entonces eso me llevó a entender a mí que, bueno, creo que hay una percepción equivocada sobre el administrador de empresas o sobre las carreras que están relacionadas con las ciencias administrativas, económicas y contables. Y es que se piensa que porque somos administradores, porque somos contadores, entonces debemos tener mucha plata y debemos ser personas adineradas. Y no, esa no es la realidad, al menos no en nuestro país, no en Colombia. Pero afortunadamente, pues esas habilidades que adquirimos durante la carrera sí nos ayudan a tener más oportunidades, a tener una percepción, una visión distinta a la que tienen cualquier otra persona que haya estudiado cualquier otra carrera desde lo empresarial. Es decir, entendemos con mayor facilidad los fenómenos organizacionales, ¿sí? Comprendemos por qué a veces suceden las cosas, cómo deberían solucionarse, abordarse esos fenómenos. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que nosotros como administradores hacemos. Ahora, eso nos lleva entonces a decir, ok, entonces, pues a la larga, cualquiera podría ser administrador, porque pues cualquiera puede ejecutar esos procesos y cualquiera puede usar recursos. Es que toda la vida, desde que la humanidad existe, seguramente pues han existido recursos y los recursos han tenido que usarse de manera adecuada. Entonces eso nos podría llevar a decir, entonces cualquiera puede ser administrador. O sea, tal vez cualquiera puede aplicar los procesos administrativos, pero no todos nos podemos llamar administradores de empresas. Lo lógico, pues porque no, seguramente no estás titulado en la profesión, ¿cierto? Y lo otro es que lo que te acabo de decir es solamente eh, el fundamento, lo básico que hace cualquier administrador. Y también te había dicho, nosotros como administradores adquirimos otras habilidades que los demás profesionales no. ¿Sí? Y es comprender, entender la complejidad organizacional. ¿Sí? Entonces decía, eso nos lleva entonces a otra percepción y es, ok, es que dentro de las organizaciones existen unos personajes que como comprenden esa complejidad organizacional, esos fenómenos organizacionales, digamos que se les facilita coordinar las tareas, direccionar a las personas dentro de las actividades que desarrollan. Y yendo mucho más allá, las habilidades que desarrollamos nos permiten influir en esas personas para que no solo desarrollen sus tareas, las actividades pues que se les ha asignado, sino que para que también vayan mucho más allá. Esto que acabo de decirte está relacionado con un rol desempeñado por algunas personas muy específicas dentro de las organizaciones al que le llamamos gerente. Para dejar claridad sobre el concepto, gerente llamamos a toda aquella persona que dirige a otras, que le da órdenes a otras. Ese es el gerente dentro de las organizaciones. Entonces, eso nos lleva a entender seguramente que pues hay diferentes niveles de gerencia, ¿sí? Y pues podríamos contar niveles que van desde el presidente, vicepresidente, hasta gerentes que ya están más de cara a aquellos cargos que no son gerenciales. Si yo estudio administración de empresas, voy a estar preparado para abordar ese rol. La administración empieza a tomar relevancia
cuando quien está estudiando o pretende estudiar administración busca volverse un gerente dentro de una organización. Digamos que ahí toma mucha relevancia porque los gerentes necesitan ampliar mucho su visión de la organización o al menos mínimamente su visión del área, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la administración le permite desarrollar ciertas competencias que no han sido desarrolladas en otras profesiones, ¿sí? Ahora, estoy hablando de la administración como una profesión, pero pues si tú quieres desarrollar esas habilidades gerenciales, pues podrías bien estudiar eh, una formación, llámese curso, diplomado, que esté relacionada entonces con eso, esos elementos o esas competencias asociadas a las habilidades gerenciales. Lo que nos lleva entonces a decir, ok, entonces hay cosas que se pueden desagregar de la profesión que yo puedo transversalizar dentro de otras profesiones. Es muy probable que algunas profesiones dentro del pensum académico tenga algunos cursos de corte administrativo, gerencial, porque pues seguramente buscan que esa profesión, que ese graduado, ese egresado, desarrolle ciertas habilidades enfocadas en que pues ese profesional apunte a un cargo gerencial. Bueno, entonces llevamos dos cosas y es, primero pues estudiar administración no significa que me haré millonario solo por estudiar administración. Lo segundo es que la administración está muy relacionada con la labor que cumple el gerente. Ahora, bien tú podrías decir, no, pero yo quiero estudiar administración y yo no quiero realmente ser gerente, solamente quiero desempeñar eh, labores administrativas. Entonces ahí estás cometiendo un error, porque es muy distinto, o sea, no podemos confundir labores administrativas con la profesión en sí de administración de empresas. O sea, el administrador de empresas, como muchas otras profesiones, ejecutan ciertas labores administrativas. Entonces, eso significa que, pues, para ejecutar labores administrativas netamente, no necesitaría estudiar realmente la profesión en sí. Podría estudiar o podrían incluir dentro de el pensum académico, como decía ahorita, cursos, asignaturas que tengan un componente administrativo. Listo, pero si tu decisión es no, es que yo quiero desempeñar labores administrativas y entonces por eso quiero estudiar administración de empresas, estás cometiendo un error. Bien lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero estás subutilizando tu capacidad como profesional. Entonces la invitación aquí es, si tú solo estás pensando en desarrollar, ejecutar labores administrativas, no, para eso hay otros niveles de formación o existen también dentro del el pensum académico de las carreras algunas asignaturas de corte administrativo y pues mejor utilizas toda esa energía, todo ese esfuerzo en estudiar una carrera en la que tú te sientas mucho más cómodo. Ahora, otra de las opciones que podrían sumarle mucho peso a tu decisión de estudiar administración de empresas es que tú quieras volverte consultor. Ya eso es distinto. Es decir, que tú quieras no trabajar directamente realizando labores gerenciales, sino más bien de manera externa asesorar, orientar, ayudar a las organizaciones a implementar diferentes modelos administrativos, a implementar diferentes herramientas administrativas. Entonces, en ese caso, la profesión sí te puede funcionar si le estás apuntando a ser consultor empresarial. Otra de las situaciones que podrían ayudarnos a responder para qué o por qué estudiar administración, esto va a sonar un poco contradictorio, es que para crear empresa no se necesita estudiar administración de empresas. Sí, suena muy contradictorio, pero fue una de las cosas que me di cuenta con la intención, con una de las intenciones que tenía cuando empecé a estudiar administración,
era esa, yo quería crear empresa. Y pues realmente no necesitas estudiar administración de empresas para crear empresa. Hay muchos ejemplos de ingenieros, de personas que seguramente pues no tienen una formación académica profesional, que pues han creado empresa y no han estudiado administración de empresas, ¿cierto? Entonces, no necesariamente yo necesito estudiar administración de empresas para crear empresa. Ahora bien, si tenemos una ventaja sobre muchos otros profesionales a la hora de crear una empresa, porque pues dentro de nuestra formación, pues parte de lo que nos enseñan, parte de lo que aprendemos es a crear empresas, ¿cierto? Hay ciertos trámites con instituciones gubernamentales, hay ciertos trámites muy de corte administrativo que pues nosotros lo conocemos muy bien o que al menos lo entendemos, cosa que seguramente no tienen otras profesiones, ¿sí? Pero eso no significa que para crear empresa tenga que, no. Bueno, y a eso sumado el hecho de que pues existen muchas instituciones hoy en día que apoyan las iniciativas de emprendimiento y te asesoran, te orientan frente a eso, ¿cierto? Entonces mira que ahí toma mucha relevancia lo que te decía hace un momento. Si tu decisión es yo quiero ser un consultor empresarial, ahí sí toma sentido, ¿sí? Mira que podría ser parte de estas instituciones que orientan, apoyan las iniciativas de emprendimiento. Pero no estudies administración de empresa si tu intención, si tu idea es solo crear empresa. O sea, tú realmente lo que te mueve a estudiar es porque quieres crear empresa. No. Yo te invito a que revises mejor las habilidades que tienes, tus talentos y los aproveches en una carrera que sí, digamos, en la que tú te sientas cómodo, en la que puedas aprovechar muchísimo todas esas capacidades que tienes. Y en la medida que vayas estudiando esa carrera, pues empiezas a realizar formación de otro nivel que te permita adquirir esos conocimientos administrativos, empresariales que necesitas. Pero no necesariamente necesitas estudiar administración de empresas para crear empresa. Insisto, sé que suena contradictorio, esto va a generar mucho debate más pues por la profesión que yo tengo. Sé que va a generar debate entre muchos compañeros, pero esa es la intención. Como decía al principio, esto es una percepción personal y que a la larga pues creo que a cada uno nos mueven diferentes metas, diferentes situaciones que nos mueven pues a estudiar, a dedicarle tiempo a una profesión. Para concluir este video, entonces, primero te invito a que compartas ese contenido si te parece interesante y quieres invitar a otras personas a que reflexionen, analicen un poco sobre lo que hoy tratamos. Concluimos entonces que primero, la administración no es solamente labores administrativas, hay mucho más allá detrás de la profesión de administración de empresas, que para crear empresa no es netamente necesario estudiar administración de empresas, pero que pues como administradores de empresas desarrollamos ciertas habilidades, ciertas competencias que facilitan comprender todos esos trámites, esas actividades propias de la creación de empresa. Y también hoy entendimos que dos de las variables, de los factores que podrían ser decisivos, que podrían tener peso en la decisión de estudiar administración de empresas es una, la intención de querer ocupar dentro de una organización un cargo gerencial. Y la segunda es si le estás apuntando a convertirte en un consultor empresarial.